Villa tiene muchos enemigos personales. Viene al volante. Los empresarios de Parral se sentían amenazados con la figura de Francisco Villa. Es un asesino, un ladrón. Señores, tenemos un enemigo en común y ese es Villa. A final de cuentas, Francisco Villa estaba sentenciado a muerte. ¡Cuídate la espalda! Creo que es importante que la historia se cuestione de lo que realmente aconteció el 20 de julio de 1923 en Hidalgo del Parral. ¡Venga, Villa! Una fresca mañana en julio de 1923, el Centauro del Norte sale de Hidalgo de Parral rumbo a su hacienda en Canutillo. Se levantaron él y sus escoltas, desayunaron en casa de su esposa, Manuela Casas. ¡Vámonos, muchachos! ¡Salió! No, Villa, con un estado de ánimo muy optimista, le pide a Rosalío, su chofer, que lo deje manejar. ¡Ahí está! ¡Púrate, Chalío, que es para hoy! Todo el mundo sabía a qué iba Pancho Villa Parral, pues iba a visitar a Manuela. Sabían los movimientos, sabían por dónde entraba y sabían por dónde salía. Y obviamente los asesinos tuvieron esta información y se apostaron en la calle. En ese momento ni siquiera había guarnición en Parral. La guarnición había salido supuestamente a unos ejercicios. Se podía ver perfectamente desde el momento en que el carro salió, seguirle la pista hasta el momento en que iba a dar vuelta. El único problema al que se enfrentan y que resuelven de manera relativamente sencilla es: ¿viene o no viene Villa? Y luego, ¿viene Villa conduciendo o no? ¡Venga, Villa! Los asesinos pueden ver a Juan López y con ello entienden que Francisco Villa va en el vehículo y que va al volante. Viene al volante. Prepárense. Y luego la casa está en una curva en la que de cualquier manera el auto tiene que frenar, pero encima había una zanja, de tal manera que el coche tenía que casi frenarse al llegar enfrente de la casa. Y obviamente queda el vehículo a una distancia menor de 25 metros en relación a la posición que ubican los tiradores, los asesinos materiales. O sea que no fue casual que hayan escogido este lugar. El lugar era perfecto para una emboscada. Doroteo Arango, un hombre que apenas sabía leer,
toma el nombre de Francisco Villa y pasa de ser un bandolero a uno de los grandes revolucionarios de México. La revolución le permite cobrar a Pancho Villa una estatura de leyenda y de pieza fundamental de la historia mexicana. Por un lado es un sujeto extraordinariamente sanguinario y por otro también tiene algunos visos de conciencia social. Para 1913, el ejército más importante de la Revolución Mexicana era el ejército villista, ¿no? Dos años más tarde, Villa es derrotado y en 1920 firma su rendición con el gobierno del entonces presidente Adolfo de la Huerta. Y Pancho Villa se compromete a no participar en política. El gobierno de la República se compromete a cubrir los gastos de una escolta de 50 hombres y a darle una hacienda a Villa, que es la hacienda de Canutillo. De tal manera que es una doble garantía. Es una garantía para Villa, pero también es una garantía para el gobierno. Y ahí se encierra una región desolada por la guerra, devastada. La misma hacienda está destruida en julio de 1920 para vivir los últimos 3 años de vida. El retiro no trae tranquilidad a la vida de Francisco Villa. Su escolta consistía en 50 hombres de confianza que lo acompañaban a todas partes. Había mucha gente que quería matar a Pancho Villa. No solamente entre las élites, sino también en la gente común y corriente. Gente que se sintió humillada y que realmente Villa humilló, robó, saqueó, asesinó. Pero Villa no solo tenía enemigos internos, sino también en el extranjero. Villa está en la lista de los más buscados de Estados Unidos. Es la lista del Departamento de Estado, de la inteligencia militar. Es un enemigo para siempre de Estados Unidos. No van a descansar hasta que no lo vean, como ellos dicen, eliminado. Porque es el único latinoamericano, se dice, que ataca a Estados Unidos en esta invasión a Columbus, Nuevo México. Los Estados Unidos ven la posibilidad de restablecer todo lo que han perdido. Dentro de las condiciones que piden está la cabeza de Villa. Villa convierte a Canutillo en un experimento social y a partir ya de 1921-22, claramente de 22, en un dínamo de la economía regional. Los empresarios creo que le temían por el armamento que estaba acumulando en su hacienda, el control de 500 soldados suyos que estaban constantemente patrullando su hacienda y por su interés de expandirse. Es algo que evidentemente no les gusta a los poderosos de Parral. Yo perdí a mi padre y a 4 hermanos a manos de Villa y esos bandidos. Y ahora es un rico hacendado de Canutillo. Y el gobierno le dio 200,000 pesos como indemnización por sus 4 carnicerías que perdió en la revolución. Y yo me quedé sin nada. Todo esto confluye a que lo mejor es que desaparezca. Cuando intentaron asesinarme en Torreón, al asesino le encontraron una lista de nombres que le había dado el mismo Villa. Señores, tenemos un enemigo en común y ese es Villa. ¿Estamos de acuerdo entonces? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí. Entre los enemigos de Villa en Hidalgo del Parral se encuentra un hombre joven, miembro de una familia prominente en la región, Jesús Herrera. Jesús Herrera era un funcionario del gobierno federal
Él tenía un cargo en Hacienda, en la ciudad de Torreón. Todo Hidalgo del Parral sabe que entre Jesús Herrera y Francisco Villa existe un odio a muerte acumulado desde años atrás. Sus ansias por asesinarlo no son ningún secreto. Ahí paraditos en la entrada. ¡Asesino! Ya le dije que me deje en paz. Nunca. Hasta que te vea muerto. Oí la agua. Un Herrera más. Un Herrera menos. Mejor lárgate, pelao. Empieza a publicar en 1923 una serie de cartas en el periódico El Universal, donde está acusando a Villa, donde está planteando que se debería de matarlo por todos sus crímenes de guerra. ¡Cuídate la espalda! El general Villa recurre directamente a Plutarco Elías Calles porque hay indicios de que Jesús Herrera está buscando la manera de eliminarlo. A Villa se le atribuye la muerte de varios miembros de la familia Herrera. No vaya a haber más gallinas escondidas. A ver, muchacho, échanos el menú. Había herreristas, vamos a decir, en Parral, que sentían suya la causa de los Herrera, que habían estado en desacuerdo con el fusilamiento de José de la Luz Herrera. Es un asesino, un ladrón. Es iluso pensar que Jesús Herrera actuó solo. Creo que el asesinato de Villa no fue asunto de una sola persona, sino fue un asunto de varios. Los hacendados que fueron expropiados por el villismo lo odian. Entonces hay resentimientos políticos, resentimientos económicos y resentimientos personales. Hay una gran cantidad de enemigos y de resentimientos que ha sembrado a lo largo de 10 años de violencia. Villa es asesinado en Hidalgo del Parral el 20 de julio de 1923. Yo perdí a mi padre y a 4 hermanos. Jesús Herrera tenía motivos personales para matar a Villa, pero él solo era la punta de lanza de una gran conspiración. A cambio de 50,000 pesos y de la protección de mi familia, en caso de que algo llegara a ocurrirme, me haré cargo de la encomienda. Jesús Salas Barraza es un diputado del estado de Durango, muy cercano a los intereses del gobernador Castro. Salas Barraza va a llegar al grupo recomendado por su pariente José Barraza. Hay versiones en las que se hace actuar a los empresarios como contribuyentes, a Jesús Herrera como contribuyente. Salas Barraza empieza a contactar a enemigos personales de Francisco Villa y orquestar todo este asesinato. ¿Y cuántos muchachos tienes para deshacernos del neoburgués de Canutillo? Yo tengo 5 y puedo conseguir más. ¿De toda confianza? Por supuesto. ¿Qué garantías nos dan? Todas. Salas Barraza fue el contacto con Melitón Lozoya. Tiene la responsabilidad histórica de haber sido el que agrupa los pistoleros. Son esas. ¿Contento? Los pistoleros van a recibir armamento, municiones y dinero. Todo esto va a llegar a través de Salas Barraza.
Finalmente son 9 asesinos los que participan. El grupo es dirigido por Melitón Lozoya y Salas Barraza, que es uno de los 9 pistoleros. Después del asesinato, Jesús Salas Barraza se dirige a la oficina de telégrafos, donde va a mandar varios telegramas informando la muerte de Villa. Muchos de los participantes se jactaban abiertamente de haber sido quienes lo habían masacrado. Eso puede indicar de alguna manera que se sentían protegidos. Probablemente esto estaba dentro del pago y de la negociación con los asesinos materiales. No va a pasar nada, no van a ir a la cárcel. Francisco Villa va a recibir 13 impactos de bala. 2 los va a recibir en ambos codos. Va a recibir un disparo directamente en el abdomen que va a hacerle gran daño a los intestinos. Un cuarto disparo a la altura del pecho que va a perforar los pulmones. Un quinto disparo se va a impactar en el corazón, lo que va a florear este órgano por ser una bala expansiva. El sexto disparo se va a impactar en su mano derecha, también es expansivo y la va a destrozar. Y el último disparo, el 13avo, lo va a recibir en el cráneo. Es el famoso tiro de gracia. Va a recibir también 6 rozones de distintos calibres en áreas diferentes del cuerpo. Cada uno de los tiradores hizo un promedio de 20 a 30 disparos. Estamos hablando aproximadamente de unos 200 disparos los que se le hicieron al vehículo de Villa. La comisión de diputados que va a hacer la investigación descubren que los asesinos tenían armas del ejército. No sabemos cómo se consiguieron, aunque en muchas de las cartas o la correspondencia nunca dicen armas. Ponen, compramos alimento, compramos costales de tal y tal. El armamento no es la única pista que apunta hacia un alto mando militar. Curiosamente, la guarnición de Hidalgo del Parral no estaba el día del asesinato. El jefe de la guarnición de Parral es el coronel Félix Celara. Tiene aproximadamente a 400 hombres bajo su mando. Curiosamente, la guarnición de Hidalgo del Parral se encuentra fuera de la plaza. ¿Qué pasa con Félix Lara y su guarnición, es decir, su regimiento, ese día en que asesinan a Villa? ¿Por qué no está? Se habían ido a Maturana, que es un pueblo vecino, para supuestamente llevar a cabo una serie de prácticas para el desfile de 16 de septiembre. Es evidente que Lara estaba recibiendo órdenes del general Amaro, pero que no estaba decidiendo por su cuenta. La investigación del asesinato podría también alcanzar a las más altas esferas del ejército.
Jesús Salas Barraza y Melitón Lozoya se encargaron de contratar a los pistoleros que terminarían con la vida de Francisco Villa un 20 de julio de 1923. Pero las órdenes parecían provenir de un connotado general del ejército. Joaquín Amaro era jefe de la zona militar que abarcaba Nuevo León. Va a jugar un papel importantísimo por la relación con Salas Barraza, y los dos, por supuesto, habían luchado en contra de Villa. Amaro es uno de los militares de mayor confianza del secretario de Gobernación, y es a Amaro quien está encomendado a fin de cuentas para instrumentar el crimen. El que lo ejecutó fue Salas Barraza, y el que planeó la operación como operación militar fue Amaro. Joaquín Amaro estuvo persiguiendo a Francisco Villa. Al no poder capturar a Villa, hubo una gran molestia de Amaro en contra del Centauro del Norte. Entre Villa y Amaro se establece un conflicto prácticamente teológico. Quien gane, es decir, quien obtenga la muerte del otro, será el que implante la legitimidad de un posible nuevo orden. La participación de Joaquín Amaro en el asesinato es de encubrimiento y de complicidad. Él tuvo conocimiento de que se iba a verificar este crimen y no lo evitó. Amaro está muy cerca de Calles. Entonces, ahí lo que vemos es este vínculo muy, muy fuerte con la Secretaría de Gobernación. El grupo en el poder está a punto de dividirse entre los dos hombres clave del gabinete de Obregón, Adolfo de la Huerta, el presidente interino ante quien se rindió Villa, y Plutarco Elías Calles. Para Pancho Villa, ¿quién debe ser el nuevo presidente de la República? Pues Adolfo de la Huerta. Hasta la pregunta es necia, muchachito. El Fito es mucho mejor candidato que el Plutarco Elías Calles. Esta entrevista que sostiene Regina Hernández Yergo, Ponlo aquí para que el señorito nos tome una foto, reportero del Universal, con Pancho Villa, es como un precedente del asesinato. Y se convierte claramente en un emplazado cuando se ve venir la ruptura de Adolfo de la Huerta con el presidente Obregón y con Plutarco Elías Calles. ¿Significaba esto que iba a acarrear las posibilidades de que Calles lo vieran como un enemigo definitivo? Sí, pero un enemigo muy especial. Calles es el político más astuto de la Revolución Mexicana. Es el único de todos ellos que sobrevivió a la Revolución, y creo que fue el más sagaz, aquel que supo leer lo que el país necesitaba. Calles es un revolucionario desde 1910 y ya a partir del 1 de diciembre de 1920 secretario de Gobernación. Calles está muy separado del área del villismo y combaten el uno contra el otro, como combate contra cualquier otro general constitucionalista. Calles puede dar órdenes, puede indicar a sus subalternos, a los generales que están a cargo del cuartel de Parral y de la comandancia en Chihuahua. Hay
la clara intención de mandar a la muerte a un emplazado. Calles como secretario de Gobernación mueve el aparato del Estado para el asesinato, involucra a 3 generales de mucho poder y mucho prestigio, y eso no se hace en México sin la anuencia del presidente de la República. Aunque no lo crea, la vida sigue de la Huerta con o sin Villa. Todos los indicios sobre el asesinato de Villa parecían apuntar a una conspiración orquestada en las esferas más altas del poder de la República. En el ámbito popular se contaban algunos chistes, la gente se preguntaba quién mató a Francisco Villa y la respuesta de la gente era: cállese, señor. Aunque no lo crea, la vida sigue de la Huerta con o sin Villa. Villa tenía una enorme rabia contra Obregón, porque fue quien lo derrotó. Y Obregón tenía una enorme rabia contra Villa porque es el que lo deja manco. Y por eso no es casualidad que Obregón haya sido presidente de México cuando Pancho Villa fue asesinado. El hecho de que las primeras voces después del asesinato culparan al secretario de Gobernación, para Obregón es culpar al gobierno en turno. Creo, o he sostenido siempre, que los dos estaban perfectamente enterados de este asesinato antes de llevarse a cabo. Pero habría otro motivo por el cual el presidente Obregón podía tener interés en eliminar a Villa: el reconocimiento de Estados Unidos a su gobierno. Nadie más ha invadido Estados Unidos, ¿no? Los ingleses y Villa. Obregón y Calles tienen un problema muy grave. Es en pasar del lado de quienes le hicieron un servicio a Estados Unidos, matando a Villa. Más allá de cumplir con las condiciones de los Estados Unidos, Álvaro Obregón se ve obligado a encontrar la manera de callar los rumores internos sobre la responsabilidad de su gobierno en el asesinato de Villa. Salas Barraza envía una carta y confiesa el asesinato. En esta confesión, él dice que había hecho un asesinato justo, dado la cantidad de crímenes de guerra que había cometido Villa contra las personas y contra los intereses de la nación. Buenas tardes. Es parte precisamente de la trama. Que aparezca un culpable, nada más se acusa a Jesús Salas Barraza. Él había garantizado que le iban a pagar una determinada cantidad de dinero y que todo iba a pasar al anonimato. Hay una correspondencia muy interesante entre Obregón y Calles, que en ese momento se encuentra en Soledad de la Mota, está recuperándose de una operación. De Obregón le dice al general Calles que tiene ya una información que prácticamente va a acallar todos los rumores de toda la gente que quiso inculparlos.
y es una solución satisfactoria para el gobierno donde un sujeto asume la culpabilidad y aparte desmienta que había sido un asesinato político ordenado por Obregón o por Calles o por los dos. Y esa carta, que es la que se conoce en los periódicos, donde este buen hombre confiesa su culpabilidad. Pero Jesús Salas Barraza se escapa bajo condiciones extraordinariamente extrañas. Salas Barraza sale rumbo al norte, donde recibe la protección de su amigo, el general Joaquín Amaro, y lo va a auxiliar para su escape. Jesús Salas Barraza hace llegar su confesión al presidente Álvaro Obregón, declarando ser el asesino de Francisco Villa. Preocupado por su posible arresto, intenta fugarse hacia los Estados Unidos. Buenas tardes. Salas Barraza va seguido de cerca por el general Paulino Navarro, un agente de la Secretaría de Gobernación, que recibiendo órdenes del presidente de la República, el general Álvaro Obregón, detiene a Salas Barraza. Jesús Salas Barraza, soy Paulino Navarro. Acompáñenos, por favor. Se trasladan en calidad de detenido, de preso, a Salas Barraza, a la ciudad de Chihuahua, donde es sujeto a un juicio. Jesús Salas Barraza lo considero un señuelo, una pieza que se usó para los fines que se tenían previstos políticamente. Él nunca pensó que iba a ser juzgado, dado que era un asesinato político. Se le quitan su fuero por la oposición política que implica de parte de villistas en el estado de Durango y Chihuahua. Ya cuando Salas Barraza está sujeto a un juicio, ya se dan nombres. Sin embargo, en todo el procedimiento judicial, nada más se acusa a Jesús Salas Barraza. Y Salas Barraza es sentenciado a 20 años de prisión. Ya está encarcelado, escribe a Amaro que él cumplió con el asunto consabido, que por favor lo saquen de la cárcel. Amaro le contesta que no se preocupe, que van a hacerse las cosas que se necesiten, los arreglos necesarios. Estuvo 8 meses en la cárcel y sale por indulto. El indulto tiene 3 líneas. En el indulto no se tiene que justificar. ¿Por qué? Simplemente en un decreto que da el gobernador del estado. Y de ahí en adelante Salas Barraza es una estrella. Es una estrella que hasta el momento de su muerte él va a seguir adjudicándose la responsabilidad. Hay, por decirlo de alguna forma, un rompecabezas que al armarse nos muestra la foto de Villa asesinado.
Cada pieza nos va indicando cómo se va a llegar a eso. ¡Cuídate la espalda! Que Jesús Herrera contacta a Jesús Salas Barraza y que le ofrece este dinero. Un ladrón. Para este asunto. Me haré cargo de la encomienda. Que Salas Barraza, que era diputado, haya intervenido para establecer contacto con Melitón Lozoya. ¿Qué garantías nos dan? Y obviamente esto va a beneficiar a Melitón Lozoya y a su grupo de pistoleros. Esos son los que mataron a Villa. Son pistoleros. Quizá la encomienda de que Amaro forme el grupo es porque Amaro es uno de los militares de mayor confianza en el secretario de Gobernación, y es el secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, quien está encomendado a fin de cuentas por el presidente de la República para instrumentar el crimen. ¿Con? O sin Villa. Son una cantidad de elementos y de gente que está ahí metida, que no hay manera de eliminar la participación de la presidencia y del secretario de Gobernación. Desde el punto de vista de la memoria que nos deja Villa, debemos trabajar sobre la base de dos hipótesis. Una, que murió a manos de una venganza, digamos, local. Y otra cosa muy distinta es, por supuesto, morir a manos de un presidente. Hay maneras y maneras de morir. Finalmente, es la forma de morir la que decide el destino de una memoria. Disculpe, señor presidente, pero para algunos, este es un día de luto. El 20 de julio de 1923 fue la última vez que Pancho Villa fue de Hidalgo del Parral hacia su hacienda en Canutillo. Se despidieron entre las 7:40, 7:45 de la mañana. No, Chalío, yo voy a manejar. Échale, dale al crán. Él quiere Dale. atravesar la ciudad manejando. Ándale, Chalío, que es para hoy. Vámonos. Era el primer viaje que hacía fuera de Canutillo en carro. Los asesinos buscan un lugar en el que va a ser muy sencillo acabar físicamente con Pancho Villa, y planean la emboscada con cuidado y además no tienen prisa. Toman la avenida Juárez, que es una avenida que tiene línea recta de unos 300 a 500 metros. Hasta el sitio donde da vuelta la avenida esta para agarrar la Gabino Barreda. A final de cuentas, Francisco Villa estaba sentenciado a muerte. Los asesinos, cuando observan a Juan López, pueden observar primero que Francisco Villa viene en el vehículo y segundo, que va al volante del mismo. Fueron minutos, pocos minutos. Y cuando el carro se aproxima, ellos son conscientes, están seguros de que Villa viene manejando. ¡Era Villa!
Viene manejando. Prepárense. El carro tuvo que abrirse porque en la esquina donde daba vuelta el carro se había formado un charco muy grande de agua y Villa tuvo que evadir ese charco, aproximándose a ponerse más a tiro. El tipo de armamento que utilizaron los pistoleros son fusiles 30-30 y 30-40, así como pistolas calibre 45 y calibre 44. Podríamos decir que Villa fue un bandolero que se hizo revolucionario y que murió como revolucionario. La historia comprometida con la verdad debe de rescatar la figura de Pancho Villa y la forma en la que terminó este revolucionario tan distinguido de la historia de México. La versión de que fue un asesinato político ordenado por Calles y aprobado por Obregón es la más factible que existe hasta el momento. Hasta el final supo cifrar su propia muerte como un gran misterio. Es decir, el misterio de si fue asesinado por el poder central o por los avatares de esa guerra que realizó durante décadas. El entierro de Villa fue espectacular. Llegó muchísima gente. Eso le hubiera gustado a Villa. Yo creo que Villa representaba la sed de justicia del pueblo mexicano. El legado de Villa es importantísimo en relación a la reforma agraria, a la lucha de la gran mayoría de los desposeídos. Villa, que muestra cómo cuando el pueblo se organiza y se da sus propios jefes y estudia sus problemas, pueden proponer una solución para esos problemas. Una vez que se acabó la Revolución Mexicana, creo que Villa se perdió a sí mismo. Villa era un guerrero, un tipo acostumbrado a las armas, y esta vida de paz creo que lo adormeció. Y de alguna manera este adormecimiento hizo que bajara la guardia. Fue quizás una forma de dejarse matar. Y le hubiera encantado que hasta la fecha sigamos haciendo a Obregón y a Calles los presuntos responsables de su asesinato. Eso le hubiera encantado a Villa. Así es que no sé quién ganó esa batalla.
Lo que sí sabemos es que Obregón y Calles ganaron el poder y Villa acaso ganó la historia.